La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Los municipios deben de apoyar y proveer, el Estado fundamentalmente debe de proveer esto. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay gastos implícitos y que en este sentido el panel de discusión hoy será, considero yo, partiendo de que todos estamos en la misma sintonía, que es un derecho humano y que se nos debe de garantizar a todos. Aún así, creo que el panel de discusión hoy es ¿cuál será la cuota pertinente? Estamos conscientes que es un derecho humano y que se debe de garantizar y que por ley el Estado lo debe de garantizar, lo debe de proveer. Pero la cuestión es, y esa es la discusión, y los expertos técnicos, económicos, sociales, la sociedad en general, el pueblo, el individuo, todos estaremos aquí discutiendo cuál es la cuota más pertinente, cómo hacer que esto esté garantizado, pero buscando un equilibrio entre esos costos que están ahí, que no podemos cerrar los ojos, están ahí, pero que sin embargo deben de ser accesibles. Y sobre todo, creo que considerando que es un derecho humano, cuidar mucho que la rapacidad del mercado no nos quite ese derecho. Privatizar salud, educación y agua puede ser bueno para unos sectores, pero los sectores de ingresos bajos no serán nunca sujetos de mercado. Por lo tanto, no podemos olvidarnos de ello. Debemos de cuidar, pues, que ese derecho que todos tenemos no sea privatizado, reconociendo que hay un costo que estamos obligados a asumir como ciudadanos y que precisamente por eso estamos hoy discutiendo cuál es el equilibrio entre esos intereses, entre esos costos y entre nuestras necesidades y entre los sectores más desprotegidos de la población. Esperamos que de este panel salgan buenas propuestas que satisfagan a los diferentes sectores de la sociedad. Bienvenidos a todos nuevamente y enhorabuena. Gracias. Esta actividad es para que la ciudadanía pueda tener elementos, pueda tener información sobre el debate que representa la escasez del agua en Zacatecas. Para eso hemos llamado a una reflexión en la que están todos invitados a participar, ya que se contará con una conferencia magistral y posterior a esta conferencia magistral se trabajará en 3 mesas. Y esta reflexión, bueno, pues está dividida en estas 3 partes, pero a su vez están muy entrelazadas. Una de las mesas será sustentabilidad del agua. Hablar de desarrollo sostenible o sustentable o duradero implica que reflexionemos que nuestros recursos naturales son finitos. Yo quiero comentarles como parte de la reflexión que la GIAPAS durante más de 10 años pues no tuvo un incremento. Podemos hablar de irresponsabilidad de las personas que en su momento integraban en el consejo. Al no tener incremento, pues la situación de la GIAPAS se fue tornando un poco complicada, entre que la GIAPAS también fue creciendo un gran número de personal en su nómina y a la fecha pues tiene una nómina muy grande. Y bueno, nosotros ya dentro del consejo hemos platicado, hemos hecho ver aquí al director que creemos que tiene que haber una reestructuración dentro de la GIAPAS. Sabemos que los derechos laborales pues son muy sagrados, pero cuando ya no tienes la capacidad, pues tenemos que hacer un sacrificio. Hemos hablado también en el consejo, hacer algunas auditorías para ver qué es lo que no nos funciona bien y así pues tomar determinaciones y en su momento discutir una tarifa que sea justa para los ciudadanos.
porque, como lo decía la directora, efectivamente, aunque sea el agua un derecho humano, pues llevar el agua a los domicilios tiene un costo. Desafortunadamente, ahora nos estamos enfrentando a una situación efectivamente de grupos, una situación política, en vez de buscar todos juntos una solución. Yo quisiera pedirle a todos los asistentes que seamos conscientes realmente, que seamos conscientes de lo que implica llevar el servicio del agua potable. Y una vez que hagamos conciencia, pues determinemos la tarifa en su momento que tiene que ser. Nosotros, ustedes se dan cuenta, tuvimos una reunión en días pasados y se determinó por parte del Consejo que el próximo 2 de marzo pues la vamos a discutir. Hay algunas propuestas, algunas moderadas, algunas desde mi punto de vista, una pues la verdad que muy radical, y creo que no podría ser porque se quedaría en gran riesgo la operación. Y bueno, estos paneles son importantes pues también para escuchar a la ciudadanía, qué es lo que piensan, pero que también la ciudadanía pues sepa el costo que tiene llevar el agua potable a sus hogares, los problemas por los que puede pasar la Agiapaz, y así pues conscientemente paguemos lo que es justo. Entonces nosotros estaremos atentos aquí con los ponentes. Ojalá que ustedes como ciudadanos también hagamos conciencia, y si hay que revertir en su totalidad, luego de un análisis, estos incrementos, pues los revertiremos si así lo determina el Consejo. Si hay que dejarlos como están, pues que se queden, o si hay que hacer una modificación intermedia, pues que la hagamos. Pero que sí seamos conscientes, no tratar de sacar raja política, porque al final de cuentas la cuestión política es la que tiene a Agiapaz en esta situación. Sabemos todos lo que tenemos de agua, pero no estamos conscientes, la verdad, y yo en lo personal, pues en el alza muy alta. Como dice mi compañero, vamos viendo al personal de Agiapaz, hay bastante. Hagan un buen recorte y se puede hacer. Que en 10 años no se había hecho un aumento, sí es cierto, sí se hizo un aumento. En la administración pasada yo estuve los 2 años y se hizo un aumento. Hicieron 2 aumentos, pero fueron pocos. ¿Sí? Entonces, no regresemos hacia atrás 10 años. Estamos ahorita en el presente. Nosotros los municipios, bueno, en el municipio de Morelos, dicen, hay que pagar la extracción. Nosotros tenemos los pozos, no debemos de pagar la extracción. Y lamentablemente hay que ver las cosas reales. Primero sale el aire y está marcando el medidor, y luego sale, después de 1 hora y media sale el agua. Pues hay que ver nada más. Yo creo que ver válvulas que deben de ponerse para el aire, para que lleven agua. No es otra cosa, más que nada yo estoy en contra de aumento, pero que sea favorable para todos los ciudadanos, porque hay obreros que ganan 1,000 pesos, pagan 300 de luz y van a pagar ¿cuánto de agua? 300, les quedan 400 pesos. ¿Quién sobrevive con 400 pesos? Que levante la mano a alguien que sobrevive con 400 pesos. La verdad, hay que ser conscientes en todo. Yo pienso que también les hizo falta en parte del señor presidente de San de Guadalupe, porque es parte del consejo también, independientemente de los problemas que haya. Sí debemos también concientizar en eso, porque somos 4 presidentes municipales que estamos en la Agiapaz, no es otra cosa. Entonces, yo sí les pediría, a favor, más que nada, consejo al doctor Ulises. Yo pienso que sí debería haber sido invitado también el presidente de Guadalupe,
para discutir también el tema, porque es una parte importante también de Guadalupe y Zacatecas. Una propuesta donde el objetivo esencial es discutir el problema de fondo. Una propuesta de que sí, efectivamente, toquemos las tarifas, el poder revertir a una tarifa justa del pago de este vital líquido, pero también que podamos analizar qué vamos a hacer hoy, mañana, a mediano y a largo plazo con el suministro de este vital líquido. Por eso nos da gusto que se encuentren dentro del presidium compañeras y compañeros diputados locales, que se encuentren también especialistas en el tema, que estén también presentes los compañeros representantes de los colegios de profesionistas, de la iniciativa privada, las cámaras empresariales, los presidentes municipales. Fue una invitación abierta, inclusive fue pública a todas y a todos, para que así se discutan los temas, donde cualquier ciudadano pueda estar aquí presente y ser receptivos. Aquí no buscamos salir con una sola propuesta, buscamos recibir información, buscamos obtener, obviamente, las posturas y los puntos donde podamos coincidir y en su momento tejer y armar una propuesta a corto, mediano y largo plazo. Que sí se discuta el tema en su momento de la GIAPAS, que se discuta el tema de los ayuntamientos, cómo abonamos al suministro de este vital líquido, cómo tenemos el apoyo de CONAGUA, del Gobierno de México, del Gobierno del Estado, cómo nos respaldamos con el Poder Legislativo, con las señoras y señores diputados, cómo participa la iniciativa privada y alguien que debe ser muy importante o el más importante, el ciudadano. Es parte de este panel, que entre todos, entre especialistas, ciudadanos, técnicos, autoridades, podamos definir la viabilidad y la propuesta sensata, la propuesta responsable para poder implementar a corto, mediano y largo plazo pues la viabilidad de este vital líquido, y no solamente en el tema de la extracción, el rebombeo, el bombeo de esta agua, sino en el saneamiento de la misma, plantas de tratamiento, en apostarle a energías renovables. Todo esto que hemos escuchado por parte de expertos, que hemos escuchado por parte de ustedes, es el momento de poder puntualizar y que en su momento tengamos obviamente las propuestas bien avanzadas, donde se esté tomando lo positivo de ambas, de todas, y poder obviamente llegar la próxima sesión de consejo más consensada, la próxima sesión de consejo que será el próximo 2 de marzo, con la retroalimentación de todas y a todos, porque a todos nos ocupa y nos preocupa este problema, que no es exclusivo de la zona metropolitana, no es exclusivo de Zacatecas, Guadalupe, Morelos, Betagrande, sino es un problema que tiene el Estado, es un problema que tiene nuestro país en diferentes regiones y el mundo entero, el problema del suministro de este vital líquido, el poder extraer de los mantos acuíferos este vital líquido, el poder aprovechar también con macro cosechas, con presas, el agua pluvial, el poder incentivar también las micro cosechas urbanas. Hay muchas propuestas, muchos puntos de vista, todas son respetables. Aquí no vamos a dejar de lado ninguna propuesta ni minimizar otras. Todas son propuestas que en su momento tendrán que discutirse, que en su momento tendrán que abonar y rescatar la medida de cada una de ellas para llegar obviamente a una propuesta integral. El crear un plan integral de manejo de agua potable. Y este plan integral pues debemos sumarnos todas y todos, independientemente de los colores. El agua no tiene color, no podemos juzgar el abasto con un color y me refiero a un color de partido político o un orden de gobierno o a un poder. Debemos obviamente plantear
estas propuestas con base a la responsabilidad. Por eso me alegra en verdad que estén desde regidores del ayuntamiento, que estén funcionarios, que estén los compañeros que ya fueron presentados, pero sobre todo la ciudadanía, ustedes, que van a abonar en gran medida al poder rescatar una propuesta responsable que pueda dar un buen paso a la viabilidad que se requiere en este panel. Es parte pues de la propuesta de conformar el panel de expertos. Efectivamente, como lo comentó Juan, ¿dónde está la ciudadanía? No es el panel de expertos los que estamos aquí enfrente. El panel de expertos va a estar en las mesas, donde todas y todos son bienvenidos e invitados. Todos son parte fundamental. Unos abonarán más que otros, pero todos en su justa medida creo que son importantes escuchar y valorar las propuestas que el día de hoy vamos a recibir. Entonces sería pues el mensaje, ser muy receptivos, ser muy prudentes, el tener todas las propuestas aglutinadas en un documento, analizarlas, que sí se vea, como viene el título, cómo vamos a revertir este incremento de las tarifas a un pago justo. Bien lo dijo los compañeros presidentes, no estamos queriendo proponer que no se pague por este vital líquido, pero que lo que se pague sea un pago justo, que permita a la presente y a las próximas generaciones ir teniendo un organismo más eficiente. Y siendo las 10 horas con 10 minutos del día miércoles 26 de febrero del año 2020, declaramos por inauguradas las actividades de este panel de expertos por un plan de manejo integral de agua potable y la propuesta que aquí se pueda llevar a buen puerto para revertir en la justa medianía el incremento a las tarifas de agua potable. Enhorabuena, muchas gracias, sean ustedes bienvenidos. Este es su panel, vamos a tomar con mucha responsabilidad lo que ustedes aquí lo comenten desde el propio director de la GIAPAS, desde los académicos, profesionistas, universitarios, jóvenes, desde las autoridades del gobierno de México, gobierno del Estado, desde el ayuntamiento y por supuesto del poder legislativo, pero sobre todo de la ciudadanía que son lo más importante para una administración pública. Enhorabuena, muchas gracias y sean ustedes bienvenidos. Lo que venimos nosotros a hacer como asociación, y en mi caso me representa, es plantearles cuál es la coyuntura por la cual estamos atravesando a nivel nacional, cuáles algunos de los fracasos, por cierto, también que ya se tuvieron en otras ciudades y en otros estados, porque de ellos son los que debemos de aprender. También, por supuesto, de los casos de éxito y los que ya lo hicieron y batallaron tal vez mucho para lograrlo, pues también hay que conocer qué hicieron y planteárselos a todos los demás. Esa es mucha de la naturaleza que tiene nuestra asociación y por eso todo lo que les voy a plantear es lo que hemos recogido en la asociación a lo largo ya de 35 años de asociación, en lo cual hemos estado participando, y Zacatecas, por supuesto, también es parte de la misma asociación. Entonces, iniciamos, por favor, con la primera lámina. Bueno, antes que nada, comentarles, la ANEAS, la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, somos una entidad, una asociación civil que aglutina a todos los organismos operadores del país. Tenemos cerca de 500 asociados. Se encuentran de nuestros asociados también las comisiones estatales de agua y secretarías de agua que algunos estados cuentan. Tenemos también participación como asociados de instancias académicas como es la UNAM, como es el Politécnico Nacional, como es el Colmex, y tenemos otras asociaciones gremiales que tienen interés en común con nosotros. ANEAS cuenta actualmente con cerca de 500 asociados, 500 organismos operadores y comisiones estatales que brindan servicios de agua a más de 100 millones de mexicanos actualmente. Esa es nuestra cobertura. Por favor. Bueno, México se requiere un país con una visión hídrica incluyente. ANEAS puede contar escasas experiencias de éxito, desgraciadamente, en nuestro país. Tenemos grandes diferencias que dificultan esta situación. En nuestras reuniones nacionales es interesantísimo ver
cómo los problemas que tenemos a lo largo y ancho del país son problemas que a veces pudiéramos tener entre países de diferentes zonas del mundo. Cuando se escuchan los problemas, por ejemplo, que tiene Yucatán o que tiene Campeche, y los escucha la gente de Nuevo León y la gente de Baja California, a veces parece que están hablando dos idiomas diferentes. Alguna numeralia en México actual, en la cual nos encontramos inmersos, oficialmente se dice que la cobertura es del 94.5% para agua potable. Esto quiere decir que el 94.5% de los mexicanos cuenta con agua potable. Cuando esto nosotros lo llevamos a otros países, cuando participamos en algunas ferias o en algunos encuentros internacionales, pues la respuesta inmediata de las personas a las que les presentamos esto nos dicen, pues está muy bien, ¿no? O sea, 94.5 pues quiere decir que tienen algunas zonas por ahí en lunarcitos y pues entonces con eso están más que suficiente. Pero por supuesto que esto no es un dato que refleje la realidad del servicio. Y a esto nos da mucho gusto que la Comisión Nacional del Agua, con el gobierno actual, ha reconocido en el Plan Nacional de Desarrollo que realmente la cobertura de agua, ¿cómo entendemos una cobertura? La cobertura que ANEAS y ha peleado durante mucho tiempo con las autoridades, es decir, que tengamos agua todos los días en nuestra casa. No solamente tener tubos que pasan por enfrente, que esa es la cobertura que se medía anteriormente, pero que el agua que llegue diariamente a las casas de los mexicanos, la Conagua ha reconocido que solamente es el 62%. 62% de los mexicanos tienen agua todos los días. Ahora, no quiere decir que tengan las 24 horas, porque es muy difícil saber, sobre todo cuando tenemos tinacos o cuando tenemos aljibes, saber que nos está llegando todos los minutos del día, pero al menos todos los días tienen agua el 62%. Eso nos lleva entonces a que la cobertura de drenaje con 91.6%, bueno, esa no es tan difícil de entender, porque finalmente pues esa sí es la capacidad que se tiene para recoger las aguas residuales de nuestras casas. Pero un problema todavía mucho mayor viene en la cobertura del saneamiento, es decir, qué porcentaje del agua negra, del agua de descargas, se trata adecuadamente para regresar a la naturaleza, y aquí este monto habla que solamente el 63.8%, pero es el 63.8% del 62% de cobertura real. Entonces estamos hablando de una cobertura de saneamiento aproximada al 40%. Quiere decir que entonces solamente el 40% del agua negra que recogen de las casas, comercios, industrias, hoteles, se trata para devolverse a la naturaleza como debe ser. De ahí que tengamos todos los ríos contaminados, de ahí que tengamos las lagunas contaminadas y que tengamos serios problemas de enfermedades que han aparecido a lo largo de las cuencas, a lo largo de los ríos. Por favor, sigue. Otra numeralia que es importante señalar: entre el 70 y el 80% del agua en México se consume en el sector agrícola. El sector agrícola es el mayor consumidor a nivel nacional. Sin embargo, México tiene la disponibilidad de tan solo el 0.1% del agua dulce del planeta, es decir, de todo el planeta, y a pesar de la superficie tan importante que parecía que tenemos en el mundo, solamente tenemos el 0.1% de la disponibilidad. En 1950, la disponibilidad de agua por persona nos alcanzaba para dar a cada mexicano 18,000 metros cúbicos de agua. Ya para el año 2015, esta cifra disminuyó a tan solo 3.7 mil metros cúbicos. ¿Saben? Ven la disminución tan dramática que estamos teniendo, y esto se va a empeorar en los próximos años. La pérdida física actual del agua en el sector agrícola, que es la que más consume en el país, es del 60%. Quiere decir que de 10 litros que en el sector agrícola se extraen, solamente se aprovechan 4. 6 litros de los que están extrayendo se pierde por mala calidad o por mal mantenimiento de su infraestructura, por las malas condiciones que tienen en la distribución. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque si hablamos de disponibilidades, el sector agrícola es uno por el cual podemos tomar mucho de la mano. Y la pérdida física del sector doméstico, es decir, lo que ocurre en las ciudades, es del 40%. Eso quiere decir que de cada 10 litros que extraen los organismos operadores del país, 40 se están perdiendo en el transcurso de la fuente hasta que llegan a su casa. Y esto es mucha agua. La Ciudad de México actualmente, ese es el único punto, uno de los puntos más importantes que están atacando. Como en la Ciudad de México ya no hay manera de darle agua,
Entonces dicen, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a ver qué podemos rescatar de lo que estamos perdiendo y con eso pues poder incrementar al menos, dice la Ciudad de México, en un 10% la capacidad que tenemos de agua, porque si no, lo que nos va a pasar a la Ciudad de México es lo que le está pasando a algunas ciudades ya del mundo, como la Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en donde de plano ya se acabó el agua. Y vean lo paradójico de un caso como la Ciudad de México, cuando Hernán Cortés llega y conquista México, todo el mundo le decía, vamos a fundar la Ciudad de México fuera del valle, vamos a fundarla fuera de Tenochtitlán. ¿Por qué? Pues porque este es un lago, o sea, se va a inundar todo lo que hagamos, el suelo es muy blando, las construcciones españolas requerían de otro tipo de cimentaciones. Y sin embargo, digo no, porque es emblemático que nosotros construyamos sobre lo que fue Tenochtitlán para que entonces la corona española tenga esta situación. En ese entonces se estaba pensando dejar la Ciudad de México porque tenía muchísima agua. Paradójico es que en estos años, en los próximos por venir, tal vez estemos pensando dejar la Ciudad de México por todo lo contrario, porque ya no tenemos agua, porque no la terminamos, porque no supimos cuidar nuestros recursos, porque secamos los ríos, porque los contaminamos, porque los entubamos y las demás. En México solo existen alrededor de 800 organismos operadores y esto es una mala noticia. Tenemos 2.500 municipios en el país y deberíamos de tener 2.500 organismos operadores. ¿Por qué? Porque los organismos operadores tienen la facultad de poder tomar en cuenta todo el ciclo urbano del agua de forma integral. ¿Qué pasa entonces en el resto de los municipios? Los que no tienen organismos operadores son direcciones de las alcaldías, que eso es en el mejor de los casos, porque tenemos municipios en Oaxaca, por ejemplo, en donde el organismo operador es un plomero, él solo, un plomero que le arregla las fugas al alcalde, es el director del organismo operador, es el director operativo, es el director comercial, es el director de potabilización, de calidad del agua, imagínense. Entonces tenemos que fortalecernos en el sentido de que podamos tener estructuras de gobierno que atiendan la problemática del agua y un organismo operador es una vía para ello. Somos el consumidor número 1 en agua embotellada del mundo por persona. Este dato debe de ser la vergüenza para nuestro país. Este es el reflejo de nuestro fracaso. Obviamente ocurrieron hechos que facilitaron esta situación. Uno de ellos, y debo decir que fue uno de los principales, fue el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Antes del terremoto de 1985, los mexicanos tomábamos agua de la llave, los mexicanos hervíamos el agua a lo mucho cuando había algún problema que dudáramos de la calidad, pero a partir del 85 que se rompen las tuberías y se contaminan por toda la situación del terremoto, entonces hacen aparición las embotelladoras y dicen, cuide su salud, por favor, tome agua embotellada. A partir de ahí comenzamos a beber agua de garrafones y actualmente parece pecado tomar agua de la llave. En muchos casos, por mucha razón, pero en muchas otras ciudades no. En México ya tenemos ciudades en donde el agua ya puede ser tomada de la llave y sin embargo no lo hacen, porque el bombardeo mercadológico de las aguas embotelladas, el bombardeo también hollywoodense, por qué no decirlo, de que si tomas agua de la llave te vas a morir de cólera, sigue siendo un factor. Y en esta situación de no brindar servicios de agua de calidad, ¿quiénes creen que han sido los más beneficiados? Pues las empresas que nos venden agua embotellada. Y les doy un dato más. ¿Ustedes saben cuántos son el total de los ingresos de las empresas que nos venden agua embotellada en el país? Cerca de 100,000 millones de pesos al año. ¿Y saben cuál es el total de los ingresos de todos los organismos operadores del país? Sumando a Zacatecas, a Chiapas, Ciapal, SACMEX, Nuevo León, apenas llegamos a 40,000 millones de pesos. Y la cantidad de agua no tiene nada que ver, ¿están de acuerdo? O sea, sin embargo, somos capaces de pagar por un litro de agua de Bonafont, bueno, espero que no haya palabras de las marcas, hasta 15 pesos. Pero cuando un organismo operador nos cobra 15 pesos por metro cúbico, que significan 1,000 litros de agua, entonces, espérame, vamos, pues, ¿qué pasó? Entonces, pero ¿por qué sí pagamos 15 pesos por una botellita de agua? Que además nos ha vuelto un país súper contaminado en efecto. La media nacional dice que nos cuesta 19 pesos realizar todo el ciclo urbano del agua que les mostré.
la infografía. Es decir, haciendo todo lo que deberíamos de hacer, el promedio es que nos debería de costar 19 pesos. Sin embargo, en México, la tarifa doméstica promedio nacional que cobran los organismos operadores es apenas del 14.41. Entonces ya tenemos ahí un déficit de cuando menos 4 pesos con 4 centavos. ¿Están de acuerdo? O sea, ahí ya tenemos un problema. Pero ojalá cobráramos la tarifa que establecemos. Y no es así. De la tarifa que establecemos, todavía tenemos pérdidas por los que no nos pagan, por los que no contabilizamos, por los que nos pagan muy retrasado. Y entonces realmente el dinero que entra promedio al país, a los organismos operadores del país, es apenas de 3 pesos con 30 centavos por metro cúbico. A ver, si fuéramos una empresa, bueno, somos una empresa pública, todos los organismos operadores son una empresa pública, pero si fuéramos una empresa privada, ¿qué creen que ocurriría con esto? Primero, corren a todos los miembros del consejo, corren a todos los directivos del organismo operador y después cierran la empresa, ¿no? O sea, ¿cómo puedes dar un servicio que te cuesta 19 pesos producir y que finalmente solo cobras 3? Entonces, realmente los organismos operadores han hecho milagros en el país. Subsisten con pincitas, subsisten con los alfileres a punto de botar. Esto no es sostenible, esto no es posible. Ahora, si no queremos que cueste 19, bueno, pues dejamos de hacer procesos, dejamos de limpiar el agua y se acabó. Debo decir que actualmente, en el 2018, con el cambio de la energía eléctrica, de la estructura tarifaria de energía eléctrica, muchos organismos operadores del país dejaron de tratar el agua, porque no les alcanzaba para pagarla. Tenían la disyuntiva de decir, ¿qué hago? ¿Pago los pozos para llevarle agua a la gente o pago el saneamiento del agua para tirarla? ¿Qué creen que optaron por hacer? Pues les dieron agua y dejaron de tratar. Eso actualmente tal vez todavía no sea tan claro, pero en los próximos años los niveles de contaminación a los cuales vamos a llegar van a ser alarmantes, porque además esa contaminación tarde o temprano se va a infiltrar a los campos, a los mantos acuíferos, y ahora ni siquiera vamos a poder utilizar el agua que está allá abajo. Es algo que tampoco se dio en la política hídrica nacional. Bueno, esta es una gráfica a nivel nacional que, entre otras cosas, lo único que quiere decir es qué relación tiene el servicio del agua, la tarifa de un organismo operador respecto a lo que la ciudadanía paga. Y aquí les pregunto yo, en términos económicos, ¿cuál sería el efecto que tuviera el consumo de un bien cuando el precio es alto? ¿Saben los estudiantes de economía? Aquí estamos en la unidad. Se supondría que se tendrían que pagar menos, pero en los servicios de agua no ocurre así. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Que en las ciudades donde se brinda un servicio de calidad, la tarifa no es un factor de pago. Están dispuestos a pagarla. ¿Por qué? Pues porque te están dando el servicio que mereces, efectivamente, sin elástica. Y eso, ¿saben dónde lo vemos muy claro? En una ciudad como Puerto Vallarta. Una ciudad como Puerto Vallarta es una ciudad de migrantes nacionales. Muy pocos son vallartenses de Vallarta, incluso ese es un chiste local. Mucha gente de Vallarta es de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Aguascalientes, y muchos de la Ciudad de México somos conocidos porque no nos gusta pagar el agua. Hay estados en los cuales el mismo consumo de kilowatts representó pagar 120% más. Para el estado de Zacatecas representó cerca del 60% de más pago. O sea, con el mismo consumo de kilowatts. Esto ha sido un gran error. Se lo hemos señalado, ya hemos tenido reuniones con el licenciado Bartlett, director de la CFE, ya estuvimos con la secretaria de Energía, Rocío Nale, ya estuvimos con los diputados de la Comisión de Energía y de Diputados, ya estuvimos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y quiero ser muy positivo en el hecho de decir que el tema ya se encuentra en estudio en el área de política no tributaria de la Secretaría de Hacienda, porque reconocen que fue un grave error. El agua no es una actividad que tenga utilidad, no es un bien que tenga dolo, y a nosotros como organismos operadores de tener una tarifa especial, que se conoce como 6, nos pasaron a una tarifa industrial, imagínense. O sea, actualmente los organismos operadores estamos pagando por encima del costo de producción de energía eléctrica. Estamos subsidiando a otros sectores.
Y un tema de interés nacional como el agua no puede hacer eso. Entonces, esperamos darles la buena noticia a todo el país de que en los próximos meses tengamos ya una tarifa especial en la cual se puedan inscribir todos los organismos operadores y puedan pagar al menos un 50% menos de energía eléctrica para todos. ¿La sigue, por favor? ¿Por qué es importante el agua y saneamiento? No solamente por la cuestión de los servicios públicos, sino porque es un factor de pobreza. Y eso también se lo hemos hecho llegar, saber a nuestro gobierno federal. El gobierno federal actualmente tiene la premisa de lograr desarrollo social. Si han escuchado a nuestro presidente, dice hay que lograr el desarrollo social, hay que lograr las mejoras en la calidad de vida, pues el agua es un factor fundamental. Solamente después del ingreso, el agua y el saneamiento juntos representan la segunda condición para que una familia pueda ser considerada pobre. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones en la salud, tiene implicaciones en la capacidad cognitiva de los niños, tiene posibilidades de desarrollo económico. Donde no hay agua, simplemente ya no se establecerán las industrias, ya no habrá empleos, ya no habrá inversión. La que sigue, por favor. Esta es la cuestión de la inversión, la que sigue. Actualmente, a nivel internacional, se dice que se recomienda para países como México, especialmente para México, que se invierta entre un 0.25 y 0.30% de su Producto Interno Bruto en agua y saneamiento de forma sostenida. Esto lo dijeron hace 10 años. Si les preguntamos ahorita otra vez, pues nos van a decir, no, pues ya súbale, ¿no? ¿Qué representa, por favor, la siguiente lámina? Bueno, estos son los multiplicadores de la inversión que les decía que tiene el agua. Tiene un impacto importante de hasta $34 a nivel mundial. Se tiene este dato de que disminuiríamos el costo en hospitales, medicinas y médicos si tuviéramos un agua. Las principales enfermedades entran por el agua. Después tenemos un tema de costo-beneficio, el cual puede llegar a ser hasta 7 a 1. 7 a 1 en todo el beneficio social. Y finalmente, cada peso invertido en saneamiento se ahorra entre 6 y 7 pesos de atención médica. ¿La que sigue, por favor? Participación privada no es igual a privatización. Participación privada no es igual a privatización. El agua no se puede privatizar simplemente porque la Constitución no lo permite. Las aguas son nacionales, son de toda la nación, son de todos los mexicanos. Lo que sí podemos hacer ante esta falta de recursos económicos federales es decirle a las empresas que nos apoyen con su capital, que nos apoyen con su tecnología. Vamos usándolos como proyectos por resultados, que nos hagan proyectos que nos mejoren nuestra capacidad de recaudar, nuestra capacidad de brindar servicios, y entonces sí les pagamos. Hay que tener, por supuesto, muy bien vigilados los contratos, muy bien vigiladas los convenios, pero se puede hacer y muchos países lo han hecho. Y una vez que lo han hecho, incluso los pueden revertir, los han revertido y han pasado a tomar el control total. Pero primero permitieron que se invirtiera y que se desarrollara el sector. ¿Qué estrategias de fortalecimiento estamos proponiendo? Bueno, pues la capacitación, muy importante. ANEAS en el año 2019 brindó capacitación a 25 estados de la República. Capacitamos a más de 2.300 funcionarios del agua. Lo que estamos pidiendo con agua es que nos den más presupuesto para ello, pero sobre todo que garanticemos de alguna forma que esa gente que fue capacitada se mantenga en sus trabajos. Que una vez que adquieran esos conocimientos, pues los puedan desarrollar y que no nos lo cambien, por favor. ¿La que sigue, por favor? Estos son los subsidios de los que les hablaba, que se han reducido ya. Fíjense, aquí había uno muy interesante, que era el programa de tratamiento de aguas residuales, PROTAP. Te daban una cantidad de dinero por cada metro cúbico que saneabas. Te ayudaba mucho a pagar la energía eléctrica, a pagar los químicos, pues desapareció en el 2017. O sea, el incentivo para tratar las aguas ya no existe. Y le sumas la energía eléctrica, pues entonces nos olvidamos. La que sigue, por favor. Entonces, para terminar, ¿qué retos tenemos para nuestro país? Aún 44 millones de mexicanos no cuentan con agua todos los días. 8.8 millones de mexicanos no tienen acceso a agua directa en sus hogares. Tienen que salir a buscarla. Tienen que salir a veces. Y sobre todo, ¿saben qué? No sé si viene ahí, pero... sí. 4.3 metros cúbicos de cada 10 metros cúbicos producidos se pierden en la distribución. Ya lo veíamos. De cada 10 metros cúbicos producidos se entregan 5.7 y de esos dijimos solamente se pagaban 4 o hasta 3. Más de la mitad de las plantas de tratamiento en México no funcionan o ya de plano cerraron las puertas de las plantas de tratamiento.
Actualmente Conagua está muy preocupado por eso, porque dice que cuando invirtieron en una planta de tratamiento en algún municipio, van actualmente y la planta de tratamiento o es un corral de animales o está cerrado simplemente. Entonces es infraestructura que se murió, es infraestructura que se desperdició para un país con tantas necesidades como nuestro. Y hablando de equidad de género, hablando de quién es el más afectado en estos términos, de los 8.8 millones que no tienen acceso a sus hogares, deben caminar en promedio 6 kilómetros diarios para ir a buscarlo. Y las mujeres son las más afectadas porque ellas son las que salen a buscar esa agua. La UNESCO en el año 2019, nosotros colaboramos con la UNESCO en la traducción del informe de los recursos hídricos, es decir, nosotros lo traducimos al español y lo distribuimos en toda América Latina, ANEAS, nos hacía énfasis en eso, nos decía, ojo, porque las mujeres, y especialmente las niñas, son las que se están viendo más afectadas en toda esta situación. Hay escuelas, y eso ya la CEP nos lo comentó, en donde por falta de agua se vuelve un problema de deserción y de ausentismo en las niñas, porque no tienen los servicios adecuados en los baños para poder usarlos. Entonces, como ven, es un tema multifactorial, es un tema que involucra a muchos sectores de la población, a muchas profesiones. Yo agradezco mucho que esta plática se dé en la Facultad de Economía, porque yo como economista metido en el agua, primero me veían algunos medio raro, porque decían, pues este debe ser un tema de ingenieros, ¿no? Pues, ¿qué sabes tú de tubos o de meter presiones hidrostáticas y tal cosa? Y la verdad es que en México no es un tema de capacidad técnica de ingenieros, porque si hablamos de ingenieros, nuestras universidades tienen los mejores ingenieros de América Latina, y tan es así que se los llevan a todas partes del mundo. El problema es de gestión, el problema es de planificación, el problema es de solución financiera, de viabilidad económica, de ver la visión integral de un servicio como tal. Y a esto voy a terminar, no sin antes agradecerles con una frase que alguna vez me dijo un maestro mío de este sector, que desarrollo no empezaba con D, sino empezaba con A de agua potable. Bueno, la Giapaz, como ustedes la conocen, como la perciben, pues está activa. Hay agua en los hogares, con todo y la rotación que tenemos, que eso se reconoce. Y la Giapaz trabaja para que tengamos agua apta para el consumo humano y que no represente ningún problema de salud. Y esto requiere de varios requisitos, como ya lo señalaba el maestro Hugo, que haya continuidad. El servicio continuo en nuestras condiciones no es posible, pero sí les podemos decir que la cloración, la desinfección diaria se garantiza en todas nuestras fuentes. Tenemos 66 pozos y esto diariamente se está clorando el agua, y lo que llega a los hogares llega libre de bacterias, llega desinfectada. Que si se abre la llave antes de pasar al depósito, al tinaco, ahí se puede consumir sin ningún riesgo para la salud. Pero si se tiene el cuidado del lavado de los tinacos o cisternas, igualmente se podría consumir. Ahora, se necesita cultura, como aquí nos lo señalaban, porque en la cultura está el hábito de uso, reuso y de consumo. Hay ciudades y colonias en donde el consumo es de 100, 120 litros y otros donde es 150 y 200. Es un hábito de consumo. Pero también se necesita calidad, y la calidad tiene que ver con la profundidad a la que estamos sacando el agua. Esto varía, y en algunos casos podríamos pensar en que vamos a requerir a futuro de plantas potabilizadoras en cada uno de los pozos, porque podría aumentar la dureza al grado que obstruyera en muy poco tiempo nuestras tuberías. El costo está relacionado directamente con el precio de los insumos, es energía, son combustibles, son materiales plásticos, y con la inflación. Entonces, necesariamente las tarifas se deben actualizar, como se señaló, de manera asequible, adecuada, y la cobertura.
Bueno, pues la cobertura sí tiene que ver con la obsolescencia de nuestras tuberías, con el estado de las redes, el grado de obstrucción, pero también con la cantidad. Desde 1990 no se construían pozos. El último sistema, y aquí tenemos al primer director de la Chiapas, en 1990, que por fortuna va a participar con nosotros, y desde entonces no se construían obras importantes de abastecimiento hasta hace un par de años, 2018-2019, se perforaron y equiparon 8 pozos que ya están en operación. Esto nos ha dado un gran alivio porque está llegando más agua a los hogares, y tenemos perforados otros 4 en Guadalupe, en el sistema noreste, que este año se equipan. Es decir, tenemos una obra importante de más de 120 millones de pesos en obras de infraestructura, en equipamiento. Con esto pues quiero decir, sí, la Chiapas está consciente de toda esta situación, pero también contamos con el apoyo de legisladores, de los presidentes municipales, de los alcaldes y de la ciudadanía, porque pues están apoyando a la Chiapas, colaborando en este momento con su pago oportuno, también es importante decirles. Claro está, de aquí vamos a tener recomendaciones importantes para hacer esto que llaman un ajuste adecuado a las condiciones socioeconómicas de nuestras sociedades, nuestros municipios. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.